Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, de nuevo, bienvenidas a Rod and John. Bienvenidas a un nuevo episodio en el que vamos a hablar hoy de Goodbye Dragon Inn, la película del 2003 dirigida por Tsai-Ming Liang. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Rafa? Creo que es la segunda película de la que hablamos. Fijo que es la segunda película de la que hablamos de Tsai-Ming Liang. No sé si habrá habido una tercera. No, pero yo creo que ya es un triunfo enorme. Sí. Un triunfo enorme en un podcast sobre cine que se hable de Tsai-Ming Liang. Correcto. Y que se hable por partida doble, pues mejor aún. Hablamos, me parece que fue en la temporada pasada, sobre Stray Dogs, si os interesa este cineasta taiwanés. Bueno, taiwanés no, es como filipino-taiwanés. Malasio, exacto. Tenéis ahí el programa en el histórico, en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde nos escuchéis. Podéis echar un vistazo si os interesa ver qué dijimos sobre Stray Dogs. Pelicularda, hay que decir, mi primera peli del director. Y bastante potente. No se queda corta Goodbye Dragon Inn, pero la verdad que la primera a mí me gustó muchísimo. Este podcast ha caído un poco aprovechando que Tsai-Ming Liang se ha pasado por Barcelona estos días. Le han estado haciendo una retrospectiva y han estado tirando bastantes pelis suyas tanto en la Filmoteca como en diferentes lugares de la ciudad. Y bueno, pues pudimos escucharle y ver dos cortometrajes suyos en la Fundación Miró, gracias al Festival U22, que desde aquí gracias por invitarnos. Y pues nos toca hablar de esta peli que vosotros y vosotras habéis escogido. Habéis descartado 3 películas de Tsai-Ming Liang, que yo creo que ha sido una ardua tarea. Habéis descartado mi película favorita de Tsai-Ming Liang, no os lo voy a perdonar nunca. Pero bueno, podemos hablar un poco de esa película a coalición con esta, porque hay cierta relación. Sí, bueno, sí, encajan en cierta forma en algunas cositas. Pero bueno, mira, ya que no la habéis elegido, yo no voy a hablar de ella. Para mí no existe. Ahora ¿cómo se llama? Me enfado y no respiro, ¿no? Ahora me enfado y no respiro, la pelota es mía, me voy. No quiero saber nada de vosotros. Y por cierto, no queremos saber nada de vosotros a partir del siguiente episodio, porque esto se acaba. 4ª temporada de Rod and John llega a su final. El próximo episodio, que es el día 29, si no me equivoco, exacto, 29 de junio, nosotros recogemos bártulos, seguiremos viendo películas durante el verano, pero no estaremos aquí compartiéndolas con vosotros y nos veremos a partir de septiembre. Así que la siguiente votación es la última. Y tenemos bastante mandanga para acabar. Hemos dicho, vamos a hacer unas películas que sean así un poco más ligeras, no sé qué. Y creo que va a ser terrorífico el último episodio, la verdad. Tenéis que escoger entre 4 películas. La primera es Vermin, La Plaga. Vermin es una película de Sebastián Banizek, que ambos podemos disfrutar en el Festival de Sitges del 2023, ¿no? Quien nos siga, hablamos de esa película un poquito por encima cuando hicimos el podcast sobre Sitges y San Sebastián. Correcto. Y la verdad que es una experiencia, en el cine fue una experiencia chulísima, ya no solamente por público o no, sino la propia película creo que es... Bueno, y para los aracnofóbicos... Es perfecta. Preparen camisa de fuerza, ¿eh? Tal cual. Pero es un espectáculo. Es como montarte en una montaña rusa. O sea, que realmente es una experiencia muy guapa. Es como el tren de la bruja, esa película. Exacto, pero versión araña. El tren de la araña. Luego tenemos Possum, curiosamente también, más bichos. Otra araña de los traumas. La peli de Matthew Holness. Esta también es de los 2000. Hemos tirado hacia unas propuestas de terror contemporáneo. Así que tenéis esta. Yo he visto un frame buscando el póster y ya se me ha cerrado un poco el culo. Así que tiene muy buena pinta. Está muy chula, Possum. Británica, ¿no? Pero... Digo pero como si fuese malo, ¿no? Bueno. A pesar de ser británica. Pero es una peli muy... De verdad que es bastante única dentro de un poco de su ámbito. O sea, yo cuando la vi fue una sorpresa bastante chula. Creo que trata temas muy escabrosos de forma bastante particular y tiene un terror muy bien trabajado. Pues ahí la tenéis como segunda alternativa para el último programa de esta 4ª temporada.
Si no, tenéis Hotel, la película de Jessica Hausner. Vimos también una peli de Jessica Hausner en el 2023 en Sitges que se llamó Club Cero. Bastante potentorra. Pero aquí os traemos Hotel, que es una película previa y muy interesante. Una peli que respira bastante de Hitchcock. Hay un rollo... Hay como un rollo. Eso es lo que tiene la película. Hay algo que está pasando de forma constante y es bastante magnética. Yo creo que os puede interesar mucho. Y como última opción tenemos Kill List, la película de Ben Wheatley, o como se pronuncia. Ben Wheatley, sí. Yo de esta sí no tengo ni idea. Tiene un póster así una clásico. Una peli chulísima, chulísima a todos los niveles. Pega unos cuantos giros en la película que es para flipar mucho. O sea, me parece ese rollo de peli que no te esperas por ningún lado y luego vas recomendando a tus amigos, ¿sabes? En plan, mírate Kill List, que es una cosa chulísima, no sé qué. Es un poco ese rollo de peli, pero la verdad que tiene un trabajo detrás asombroso. No os dejéis llevar por algunos de los trabajos de encargo que ha hecho Ben Wheatley que no tienen nada que ver con lo que ha hecho él. O sea, A Field in England o In the Earth son... O The Signers, creo que son los domingueros o algo así, que es una peli bastante graciosa y también de terror. Es un director súper chulo. O sea, no miréis que sí, evidentemente ha hecho Megalodon 2. Sí, claro. Y el remake de Rebecca de Hitchcock en Netflix. Vale. No hagáis caso a eso, ¿vale? O sea, yo también he visto Megalodon 2 y el Rebecca de Hitchcock. Y bueno, Megalodon 2 por lo menos es un poquito divertida, aunque sea mala. Pero el Rebecca de Hitchcock es para colgarse de un quinto. O sea que eso no hagáis caso a eso. Pues echar ahí, el ojo a lo demás. Ahí tenéis Kill List como referencia del cine de Ben Wheatley. Si no, pues tiramos por Vermin, La Plaga. Tenéis Possum también para escoger y finalmente Hotel de Jessica Hausner. Recordad que tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter. Allí tenéis todas las películas en una votación y pues bueno, decidís cuál película es la que os interesa más y nosotros pues le daremos a ello el próximo día 29. Recordad, último programa de la temporada para todos aquellos que nos escucháis en Spotify, iBooks y Google Podcast. A partir de septiembre volveremos, probablemente, si renovamos, es bastante probable. Y ya está, pues estaremos aquí a la carga y ya si acaso nos despedimos en el siguiente programa. De momento hoy nos despedimos de Dragon Inn. Goodbye, Dragon Inn. Bueno. Bueno. Vamos a entrar en materia. Yo he vivido esta peli de una forma bastante intensa. No sé si el tema de que... Lo dudo, ¿eh? El tema de que Xavier Liang estuviera en Barcelona y lo pudieran ver de cerca y todo el rollo ha influido, porque realmente de Dragon Inn no se habló tanto en la charla que hizo. Sí que de algunos detalles bastante interesantes de cómo él entiende el cine y entiende un poco la vida. Me hizo mucha gracia que él hablaba de que para él el cine es entretenimiento y es me parece bastante contraste con las propuestas, porque finalmente lo que él hace es lo que nosotros catalogamos un poco como un cine de autor, bastante de autor. Y en Goodbye Dragon Inn nos encontramos con una película súper singular que creo que hasta cierto punto busca no entretener, busca que pienses mucho, busca que te pierdas en los planos y hace un ejercicio bastante fuerte en cuanto al tiempo. Hay algo ahí con el tiempo que está de forma muy recurrente, que ahora lo veremos. Pero me sorprendió mucho la película, tanto que cuando terminó la tuve que volver a poner. Bueno, al día siguiente me la tuve que volver a ver. Porque tiene algo que a mí me ha hecho querer profundizar más o querer excavar más. Tengo la sensación de que me he perdido muchos detalles constantemente a lo largo de la peli, aunque he tenido mucho rato para ver la peli. Tanto a nivel rato de que he tenido el momento para verla, porque ya sabía que necesitaba pues un espacio tranquilo para ver la peli, no puedo verla en cualquier momento ni en cualquier lugar, ni de cualquier manera. Pero es que la peli también te da mucho espacio para que tú puedas contemplarla, ¿no? Uh-huh. Y no sé, ha sido una experiencia muy intensa. Ya con Stray Dogs me pasó. Y no sé cómo lo hace este hombre. Explicó un poco su metodología de cómo se enfrenta a rodar. Y me parece una proeza que puede llegar a
a esto. No sé cuándo viste tú Goodbye Dragon Inn, si la has visto ahora de cero o si ya la habías visto anteriormente. Bueno, yo tengo tuve mi época que cuando descubrí a Jamie Liang, que no sé si fue con Goodbye Dragon Inn o con Rebels of the Neon God, creo que fue con Rebels of the Neon God, ya me fascinó de primeras y en unos pocos meses me vi casi toda su obra. No toda la obra sumando los cortos, ¿no? Porque hay algunos que son inencontrables, ¿no? Todos conocemos, bueno, los que estéis escuchando esto de Jamie Liang, conocéis evidentemente la saga Walker que tiene, que yo tuve la suerte de ver la última aportación a la saga Walker, que son ya casi 14 películas o 10 películas, es una locura. Es una locura. Sí, sí. Una que, la última que se llama Abiding Nowhere, que está hecha en Estados Unidos porque la hace en colaboración con el Smithsonian. La pude ver en salas y o sea que yo hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la primera vez que vi Goodbye Dragon Inn fue 2020, 2021. Vale. Y ya de primeras es fascinante, pero es fascinante porque las formas que tiene Jamie Liang parece que atraviesan tiempos y atraviesan carne, o sea, es ese tipo de director único absolutamente, y ya no solamente por una metodología de trabajo y una metodología de dirección, ¿no? Ya pueden ser, no sé, escasos planos que tenga esta película, que tendrá 50 planos, 45 planos. 51 planos tiene, literalmente. Sí, por eso. Es que al final, cuando tú trabajas con una metodología así de sólida, ¿no? Que parece un bloque de hormigón, y sobre todo vas trabajándola poco a poco durante los años para poder llegar a un punto, ¿no? Como lo que es Goodbye Dragon Inn, que yo entiendo mucho que pueda ser la película favorita de Jamie Liang, de mucha gente. Porque también considero que puede ser de las más accesibles que tiene Jamie Liang, porque la reflexión a la que invita y todas las reflexiones que aúna dentro de la imagen son cosas que hemos experimentado nosotros, porque Goodbye Dragon Inn no solamente es una despedida, una decadencia del cine, ¿no? Como puede siempre decirse, sino que me parece una cosa preciosa sobre el acto de mirar, sobre el acto de observar, sobre lo comunal del cine, ¿no? Sobre cómo poder tener una experiencia muchísimo más allá de lo que la pantalla hace brillar. Exacto. Y ahí es lo que trabaja muy bien Jamie Liang, ¿no? El cómo tú como espectador giras la cabeza para ver a una persona que está haciendo ruido, o una persona que está hablando, o alguien que se está emocionando, o alguien que no deja de moverse. Y es como constantemente ese acto de que tú mires, de que ellos te miren. Eres como una especie de voyeur dentro de una sala inmensa que nunca va a ser un entorno a priori hostil, porque son como entornos son como búnkeres en el mundo que te aíslan de absolutamente todo, como de forma muy particular, ¿no? A mí me da para reflexión sobre qué es el cine y si sirve realmente como, sobre todo el cine como estructura, no el cine como película, o sea, como edificio, si es como otra especie de lugar sagrado en el mundo, ¿no? Como pueden ser, no sé, como los ambientes particulares que tienen muchos entornos, ya sean las catedrales, ¿no? Por ejemplo, o hasta puede ser un bar muy especial, un restaurante muy especial que está creado con un ambiente para que la entrada y la salida de ese lugar sean totalmente diferentes, no vayan en conjunto con la calle. Que es un poquito también lo que trabaja, ¿no? A través de los varios personajes que están dentro de la propia sala, ¿no? Los que hacen petting en el baño, que bueno, pues que es una cosa muy graciosa, que está muy bien, muy bien trabajada, y el propio pensamiento de los personajes que vehiculan un poquito la trama, ¿no? Pero también es muy bonito observar qué es lo que ocurre fuera de la propia sala, ¿no? Como la taquillera se mueve hacia los lugares que frecuenta el proyeccionista está o no está en un lugar o en otro. Me parece que no solamente es una oda al propio cine y a la experiencia de ver el cine, sino que trabaja trabaja como la humanidad de los que amamos esto, desde un respeto y desde una forma de ver el propio cine ultra radical. Y esto es súper curioso, porque es que además lo que se proyecta es una de las grandes películas de acción
wuxia de la historia de China, que es Dragon Inn, de King Hu, que lo dije en el podcast anterior, pero es que los que no hayáis visto Dragon Inn, ver Dragon Inn porque es increíble. Y aprovecha la propia Dragon Inn para que los planos, casi de forma extradiegética, se nutran de las palabras que se dicen en Dragon Inn, que me parece una de las cosas más preciosas que puede haber en una película. Que no haya que no se hable, pero que las palabras salgan de la propia pantalla de cine. Claro, porque diálogos como tal dentro de la peli, dentro de Goodbye Dragon Inn, hasta el minuto 44 no hay una primera línea de texto, aunque lo que dices tú, hay un diálogo de la misma película dentro de la película que aunque no interpela directamente a lo que está sucediendo, sí que es verdad que acompaña mucho. No, es que hay un montón de momentos en los que la propia película está describiendo casi lo que están pensando o lo que van a hacer. Y es una cosa preciosa porque encajarlo de forma natural me parece... O sea, que luego hay gente que dirá, no, Chaim Liang pone la cámara y ya está. Hostia, hay planos que son de cagarse encima. Yo recuerdo un plano a los 30 minutos de película o así, en el que hay una persona abajo que se ha movido al lado de un chaval, otro que tiene las piernas puestas al lado suyo, otro que se acaba de sentar al lado y otro atrás que está fumando, más uno al fondo que está haciendo no sé qué. Todo como concentrado en un mismo plano, dándote un montón de información sin agobiar, pero en plan trabajando un entorno con un montón de posibilidades, me parece increíble. Increíble. Está muy, muy, muy milimetrada la película. O sea, no hay nada gratuito en esta peli. Todos los tiempos están marcados. A mí me parece muy, muy interesante cómo se llegó a esta película. Tú hablabas antes de tu película favorita, de What Time Is It There, me parece que es, ¿no? Es bastante curioso cómo Chaim Liang llega a Goodbye Dragon Inn a partir de la casualidad. Hay una escena en What Time Is It There que sucede en un cine y él buscaba una sala para rodar y encontró como esta sala del cine Hubo, que es un cine que está como medio al perímetro de Taipei, está como dentro y fuera de la ciudad, es una cosa que está muy, muy apartada, que, bueno, pues lo típico, por la llegada de los blockbusters, de las grandes multisalas, del cine doméstico, del cine en casa, pues la historia del Hubo es la historia del 97% de los cines del planeta Tierra. Un cine que se ha vaciado y estaba en la mierda. Entonces, escogió este cine para rodar esa escena de What Time Is It There y imagino que por romanticismo decidió hacer la premiere en Taipei en ese cine mismo. Y funcionó mucho, lo petó, bastante curioso, que llegó al nivel de que el jefe del cine, el propietario, le ofreció que lo gestionara él, que Chaim Liang llevara el cine o que lo llevaran a medias o algo de este estilo. Evidentemente Chaim Liang dijo que no, que estaba a otras cosas, pero sí que le prometió que grabaría una escena más de su próxima película también en el cine. Y la cosa se fue dilatando, tenían un contrato y al final el productor le dijo, esto caduca, hay que hacer la escena. Y el tipo coge y en menos de 24 horas escribe un guión que me gustaría ver el guión de esta película. ¿Cómo lo pudo concebir? Tiene que ser increíble porque el trabajo de guiones de las pelis de Chaim Liang tiene pinta de ser muy similar a este. Sí que dijo que es muy escueto, es muy, muy cortito, pero me gustaría saber exactamente cómo... Bueno, el tema de los guiones siempre es un mundo, ¿no? Si es un guión como más tradicional en el que un personaje entra por una puerta y sale por otra, o si hay un tema sensorial, si hay un tema de atmósferas, que también puede estar en el guión, pero no es lo normal. Y tiene pinta que Chaim Liang, el tema de los guiones, se lo hace y se lo guisa como quiere, porque al final él es el mismo autor de sus películas. El tema es que coge este espacio y lo que dices tú, en 2 minutos tú sabes de qué va la película esencialmente. Ves la decadencia, el tema tanto con lo que explica visualmente como con lo que está a nivel sonoro, el tema de la lluvia, con todo mega aislado, un cine prácticamente vacío. Y lo que dices también nos interpela mucho, sobre todo a los que nos gusta mucho el cine, porque es algo como muy emocional, ¿no? Se ve muy claramente que esta película, aunque puede estar hablando de todo el mundo,
y más en una época en la época me refiero, en la época de Dragon Inn, de la película original, en la que el único entretenimiento que tenía la gente era ir al cine, porque no había mucha cosa más, interpela a una generación mucho más grande, pero a día de hoy, a 2025, seguramente esta película habla mucho a los que nos gusta el cine. Y habla mucho del paso del tiempo, que para mí es un recurso que me interesa bastante. Pero creo que eso se ha hablado mucho. No se ha hablado tanto de esta peli, pero los que han hablado prácticamente eso, de la senectud del cine, de la muerte del cine y del paso del tiempo. Pero yo creo que hay algo ahí con la dignidad que está orbitando a lo largo de la película, y aunque no está de forma explícita, creo que es fundamental. Está la dignidad de esos personajes que hasta el último segundo están barriendo las escaleras cuando se acaba la sesión, la chica de la recepción, eso, acaba la sesión y ¿qué hace? Entra en la sala, que es seguramente el plano más icónico de toda la película, un plano de 6 minutos de generalísimo de la tipa entrando, coja, jodida hasta más no poder, después de pasearse durante toda la película arriba y abajo, pobre desgraciada, para limpiar las 4 palomitas, las 4 pipas, las 4 mierdas que se han quedado por el suelo, en la última sesión del último día de un cine que va a cerrar. Y hay algo ahí de la dignidad, de acabar eso bien, ¿no? De que a pesar de todo, a pesar que todo el mundo se haya ido, a pesar que ya no venga nadie al cine, a pesar de todo, esto es muy personal y hay una necesidad personal de terminar esta etapa de una forma lo más digna posible. Luego también vemos la dignidad en el caso de los 2 intérpretes de la película original de Dragon Inn, que son actores recurrentes de Tsai Ming-liang. Sobre todo el más anciano, el que está con el niño, es un actor que ha trabajado hasta que murió. Ah, sí. En todas las películas de Tsai Ming-liang. No tenía ni idea. Sí que Tsai Ming-liang veo que tiene como una troupe, ¿no? Tiene una troupe de actores, sí, no totalmente. Con Lee Kang-shen, perdón. Que es el de Walker, ¿no? Sí, Lee Kang-shen hace todas sus películas, absolutamente todas. Que estaba en Stray Dogs también, me parece recordar, ¿verdad? Sí, el protagonista. No, es que está en todas. Ha crecido junto a Tsai Ming-liang. Es el protagonista de Rebels of the Neon God, su primera película, y creo que viven juntos. No sé si tienen una relación homosexual. Sí, creo que nunca se ha hablado como de forma explícita, pero bueno, tampoco es algo muy importante, ¿no? Pero sí que tienen una relación muy estrecha. Sí, y ellos compraron hace unos años una casa casi derruida en no sé si fue en Taipei o en Malasia, como en una colina, y la tomaron como su casa y tal, y tienen una película que se llama Afternoon, que son 2 horas y media de una charla entre ellos dos. Hostia. Pues no. Así que para muy cafeteros me parece una charla absolutamente interesantísima y me parece una película muy chula. Os animo a verla. Pues sí. En Goodbye Dragon Inn están estos 2 actores, que hay uno en concreto que se ve muy corto, llorando en la pantalla, viendo como, bueno, pues eso, esa imagen suya ya se desvanece, esa imagen antigua suya se desvanece. Y hay algo también ahí de la dignidad que sigue rezumando. Y creo que es algo muy bonito. Creo que... Hostia, que no sé, todos llegaremos en algún momento de la vida en que lloraremos viendo cómo algo se escapa. Eventualmente, sea lo que sea. Sí, sea lo que sea. Sea el amor, sea la propia vida, sean unas amistades, sean nuestros familiares. Y hay algo ahí, que aquí se habla de una cosa muy concreta, que es el cine, pero que no es conceptual, porque el cine como tal no desaparece. O sea, Emilian, de hecho, en la charla que dio en la Fundación Joan Miró, él hablaba de que para él el cine no pertenece a las salas. Entonces hay algo ahí que lo que estamos haciendo es cerrar una etapa y se abrirá otra y todo seguirá. Es muy interesante eso que comenta Tsai Ming-liang, porque va muy en coalición no solamente con Goodbye Dragon Inn, que sí, evidentemente habla mucho de lo que es la experiencia del cine y del cine, pero habla de lo que va muchísimo más allá del cine y habla de lo que comparte el cine con la gente.
Claro, hay que tener en cuenta que Chaiming Liang con el tiempo se ha convertido en alguien que hace prácticamente instalaciones de videoarte con muchos de sus cortos, con muchos de... Con la serie, la saga Walker, muchas de sus proyecciones no se pueden conseguir porque son proyecciones que se trabajan dentro de museos de arte, ¿no? Albert Serra ya es una persona que ha hecho varias cosas para museos, ¿no? Singularity, que es una obra de no sé si 150 horas y otras tantas películas que son imposibles de encontrar porque solo se ponen en el MACBA de Barcelona, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Claro, Chaiming Liang es alguien igual, hay que tener en cuenta de que yo nunca he podido encontrar y ver, pero Chaiming Liang tiene una película grabada en realidad virtual, en plan, para las gafas. O sea, no hecha en modo videojuego, sino una película grabada con una cámara 3D en una habitación y la película entera transcurre ahí, tú puedes moverte por ahí y ver la película. O sea, y eso se presentó en el ala de experimentación de Venecia, no sé cómo se llama, pero bueno, Venecia tiene como un apartado de ese rollo, el Festival de Venecia. Y tiene una película en realidad virtual, una persona que, Chaiming Liang, tiene sus años, sí, parece que no, pero es alguien que está en constante evolución del medio, y yo esto, por ejemplo, no se lo he visto a nadie hacer. Llegar a hacer una película en realidad virtual me parece una cosa muy heavy. Pero tanto como eso, 1.000.000 de cosas más. Sí, también comentó que él tiene un museo en Taipei que nos decía que aquí en Europa estamos muy acostumbrados a los museos, pero que allí es bastante extraño. Y que él en el museo pasa la saga Walker, las 10 pelis, y el tío está ahí explicándolas encima. O sea que realmente tiene un vínculo muy, muy cercano con la videoinstalación, el museo, y hasta cierto punto comentó que él está más alejado del cine como tal que del museo a nivel infraestructura. Es que él ha ido evolucionando a eso, a la instalación prácticamente, y se puede ver en sus últimas obras. Hace tiempo que no hace una película narrativa lineal como tal, y creo que en los últimos años se ha dedicado a hacer, voy a echar un ojo muy rápido, pero se ha dedicado a hacer efectivamente videoinstalaciones y a extender su saga Walker. Su última película narrativa es Days, de 2020, recomendadísima a todos. Una obra maestra, Days. Puede ser la mejor película de esta década y es de 2020 justo. Y claro, o sea, ves aquí, tiene un par de cortos, pero luego tiene 1, 2, 3, 4 instalaciones de Walker prácticamente, ¿sabes? Y cada una más larga, y anteriormente también lo único que tiene son instalaciones o películas de Walker, ¿no? Porque hace tiempo que la serie de Walker cambió de ser cortometraje o mediometraje a también tener instalaciones de más de 1 hora. Abiding Nowhere es 1:20. Es 1:20 de una... Claro, para los que no sepáis lo que es la serie Walker, es Lee Kang-seng, que es un monje con la cabeza rapada, andando muy lento. Literalmente. Y ya está. Sí, sí. Él cruzando lugares. Y creo que tiene mucho que ver con ese espíritu que tiene Goodbye Dragon Inn. Con el espíritu contemplativo que tiene Goodbye Dragon Inn. Con el espíritu que Goodbye Dragon Inn quiere hacer crecer, ¿no? De que observar va muchísimo más allá de lo que es la experiencia visual, de la imagen que se está proyectando. Hay un momento muy bonito en Goodbye Dragon Inn en el que la proyeccionista, la taquillera, abre la puerta y empieza a ver la película desde detrás de la lona. Y se le empieza a reflejar la imagen en la cara. Me parece increíble, porque ahí es el único momento en el que Chaiming Liang rompe por completo su forma y montaje, y hace un montaje muy rápido en el que empieza a comparar a la chica del Wuxia, de Dragon Inn, con la propia taquillera, y hace un montaje muy, muy rápido, como si estuviesen constantemente mirándose. Es una de esas cosas preciosas que tiene Chaiming Liang cuando rompe con su estilo para hacer algo que me parece amor puro y duro hacia sus personajes y hacia su película. Sí, y ahí también como ilustra muy bien la relación que tiene el público con la imagen, de cómo al final
siempre nos sentimos como medio reflejados en lo que vemos, aunque sea esto es así, es que aunque veas Matrix, tú en algún momento te identificas con Neo o con Trinity o con el personaje que veas. Ahí lo hace de una forma muy muy visual. Un personaje que está roto, como la taquillera, se refleja en esa heroína, ¿no? Que es muy 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 bonito. Es realmente donde ves una relación muy estrecha entre el cine y el espectador. Y ese momento sí que es verdad que hace un salto muy, muy curioso a nivel de montaje, porque lo que decíamos, el plano más largo de toda la peli dura unos 6 minutos y todos los planos son muy muy largos y dedican muchísimo tiempo. Y hay una relación muy curiosa también entre la serie Walker y Goodbye Dragon Inn en relación con los personajes y el espacio, que es algo a mí que me vuelve loco, como lo hace este hombre. En Walker es un poco más claro, porque creo que conceptualmente Walker ya habla de el mundo va muy rápido y nosotros vamos un poquito más lentos. Sí, yo creo que sobre todo al principio, ¿no? La Sí. serie Walker hablaba de eso, pero yo creo que ha cambiado bastante en las últimas instalaciones. Bueno, yo vi esta última, Abiding Nowhere. Abiding Nowhere, sí. Y bueno, sí, puede ser que haya cambiado. Pero digamos que de serie sí que está eso, o sigue estando. Sí, o sea, es que la primera de serie Walker es muy graciosa porque es un monje que tiene hambre y va por una hamburguesa y luego vuelve a casa. Y claro, o sea... vale, ahí sí que hay al menos sí que hay un punto, ¿no? De ABC. Claro, es una cosa bastante graciosa porque sale el monje, va muy lento, llega, pide la hamburguesa y luego está a la vuelta con la bolsa de la hamburguesa volviendo a casa también otra vez muy lento y se le hace de noche y todo. Vale, esto no lo sabía. Sí. Es que no he visto todas porque evidentemente Sí, por eso, no sé si es la primera o la segunda, pero es que va por una hamburguesa. Hostia, y se vuelve para casa, es una cosa muy graciosa. Y en Goodbye Dragon Inn también está un poco esto, ¿no? Estos personajes que están pululando en un espacio que a veces está roto. Hay momentos que yo no sabía si estaban dentro del cine o no. Es como una especie de laberintos extraños. El tipo de encuadre, sobre todo, cuando están... Es que es como una zona que está llena de cajas. No sé si es una especie de almacén. En ese momento yo realmente pensé que habían cambiado de espacio, pero claro, están dentro del cine. Pero las tomas están tiradas de una forma que distorsiona mucho el espacio, está muy roto. Y es bastante interesante ver cómo estos personajes están como a donde pueden y el mundo les supera, ¿no? Como que, sobre todo el personaje de la taquillera, creo que es muy, muy clave. La tía va caminando como puede, al ritmo que puede, y el mundo va avanzando. Y no sé, en Stray Dogs también había un poco de esto, de la relación de los personajes con la ciudad, aunque esencialmente la peli no fuera de ello. Creo que... Sí, lo que pasa es que era más apocalíptica, ¿no? Stray Dogs. Sí. Creo que Amy Liang sí que tiene como una necesidad hasta cierto punto de hablar de esto, porque al final es un tipo que viene de un pueblo muy pequeñito y se planta en Taipei, y eso tiene que ser Vietnam, porque los ritmos son muy diferentes. Y hay algo que resuena en su cine en relación a eso que a mí me interesa bastante. Aún así, yo creo que esta película es posiblemente de las películas más meta que he visto nunca. Más allá de romper la cuarta pared, interpelar al espectador verbalmente, como se hace en Funny Games, me parece que, por ejemplo, que en Goodbye Dragon Inn literalmente la película va de nosotros como espectadores. O sea, sí que hay una despedida hacia el cine, sí que hay cierto homenaje, sí que se habla de esta dignidad, pero desde el minuto 1 me da la sensación que te pone el primer plano y te dice, vale, ¿qué sientes? ¿Sabes? ¿Qué piensas? Porque te da muchísimo espacio a la interpretación. Yo la primera vez que la he visto y la segunda, siendo muy seguidas, no es que haya interpretado cosas diferentes, pero sí que me he fijado en cosas muy diferentes, como el detalle del degoteo del agua, que constantemente está clink, 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 el degoteo, los pasos y las pipas. Es como el tic-tac del reloj. Y eso a lo mejor no lo vi en el primer visionado, pero sí que lo sentí. Y creo que la película invita mucho a eso, a verla varias veces, y segundo, a que tú seas el protagonista de la película. Es como estos cómics o estos libros que tú elegías hacia qué ruta cogía el personaje o la historia. Es un poco eso, y es de las pocas propuestas que realmente me parece como un juego con el espectador. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, es que creo que también forma parte de
la descripción activa, ¿no? Que hace Jamie Liang, un poquito de su cine, ¿no? Que tiene que ser... O sea, no siempre los planos largos y todas estas cosas, ¿no? Como se puede decir, no todas las películas tienen el mismo sentido, ¿no? Pero en Jamie Liang sí que entiendes casi que la única condición o la única forma de enfrentar sus narrativas es esa. Es hacer esos planos largos, y creo que aluden constantemente, evidentemente, al espectador. Yo no, por desgracia, no he tenido la suerte de ver Goodbye Dragon ir en una sala, pero es que lo que me ocurriría es muy posiblemente empezar a mirar a mi alrededor. Claro. Que es algo que hacemos cuando estamos en el cine. Lo que pasa es que es algo que es tan inherente al ser humano, ¿no? Esa faceta voyeur, esa faceta de echar un ojo, que igual, desgraciadamente, hoy en día con los móviles es más normal, porque de repente meten un flashazo en la mitad de la sala, que es para cagarse encima, y estás medio enfadado. Pero si no, siempre hay algún momento en la película en el que giras la cabeza, ¿no? Ves a esa señora que está a ese lado abriéndose un caramelo, o ves a esas dos personas que de repente se han juntado un poquito más la cabeza. Es un poco eso, ¿no? Y esa magia del cine, esa magia de que no puede existir en otro lugar más que ahí, realmente, ¿no? Que no es solamente... La película sí que es como su hábitat natural, pero esa película es trasladable a otro sitio, como bien ha dicho Jamie Liang, que al final está mucho más... que el cine no pertenece... O sea, las películas no pertenecen como tal a las salas ya hoy en día. Y creo que estoy bastante de acuerdo. Desgraciadamente o lo que sea, pues es así. Pero lo que sí que pertenece a las salas es esa forma de ver de forma comunal el cine, que va más allá de lo que es porque ver una pantalla que emana imágenes, porque la pantalla que emana imágenes la ves tú solo o te alienas tú solo aunque estés en la sala, pero lo que ocurre en la sala siempre va a ser ese lugar único en el que ha ocurrido algo también, ¿sabes? Porque a la película puedes volver, pero a ese momento nunca vas a poder volver. Y es eso, es que Goodbye Dragon Inn es eso, ese momento al que nunca vas a poder volver otra vez. Ese fenómeno es social, increíble. El fenómeno social ese de la sala de cine sí que yo creo que sí que es verdad que se ha perdido. Aunque vayas a una sala de cine a día de hoy, no existe. Bueno, a lo mejor sí que sí que sigue estando ese fenómeno social, pero aún así estamos como muy individualizados. Creo que a lo mejor las únicas salas o las únicas proyecciones que sí que mantienen el fenómeno social puro y duro del cine serían los cineforums y ese tipo de propuestas que hacen que la película vaya un poquito más allá, que aunque veas una peli que esté bien, luego la charla puede ser lo que haga que la película suba o baja. Sí, pero ahí entramos en la dinámica de que el cineforum también tiene un poco como finalidad el compartir con los demás de forma activa y el charlar de lo que se ha visto, ¿no? Pero el cine como tal, lo que es una sala, vamos a pensar en un multicines actual grande, ¿no? Un Yelmo, un Cinesa, todo este rollo, es entrar, ver y salir, que es un poco la experiencia original del cine, vamos a decir. ¿No? Sin pensar en que estoy en un cineforum y un poco todo el mundo de aquí alrededor está viendo una película que de forma activa viene más o menos a ver un tipo de película, y hay 2 o 3 personas que la han presentado y luego van a hablar de ella. No, vamos a quitar eso de la ecuación. Voy a ir yo de cabeza a esa vez en la que yo me metí en los cines de Pamplona a ver Beginning de Deaculum Vegas Billy, en el que había un señor al lado que no se enteraba de nada. En plan, con no se enteraba de nada me refiero a no era nadie que fuese a decir, hostia, Deaculum Vegas Billy, ¿cómo me interesa el cine georgiano? Lo dudo mucho. Y lo mismo que otras señoras o otras personas jóvenes, y que la propia experiencia en la sala fuese muy única. Por eso, porque una peli que va más allá, ¿no? Porque todo el mundo ve Marvel y todo el mundo le entra por los ojos, por lo que sea, porque es un poco circo, por lo que sea, ¿no? Porque es un poco estímulos, pum, 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 y ya está. Pero cuando te metes a otra cosa, esa experiencia de esa sala yo la recuerdo. O sea, yo la recuerdo no porque pasase nada extraño, sino por el ambiente, ¿no? Por, y por cómo se siente. Juntos. Claro, y por decir, ¿qué estará pensando este hombre de la película? Si a mí en algunos momentos me ha fascinado y me ha dejado bastante
no sé, extrañado con algunas cosas y considero que ya he visto bastantes películas como para poder saber a lo que vengo. ¿Qué habrá visto este señor que ha salido hoy miércoles por la tarde a ver una película tranquilamente al cine? Se ha tomado un café con su mujer o con un colega antes y ha venido aquí a ver a la sala la película que ha ganado San Sebastián y se está encontrando con esto, ¿no? Claro. Y creo que es eso, es eso, es todo es el germen de eso, Goodbye Dragon Inn. Y eso es lo que se pierde realmente y es una pena. Que también es que hasta cierto punto la experiencia en la sala de cine siempre ha sido como muy individualista. O sea, lo que dices tú es como una cosa que es más lo que tú ves a tu alrededor, pero la relación directa que tienes es tú con la película. Tú entras, ves la peli y te piras. Claro. Y es algo que es bastante personal, pero a la vez es eso, en la sala es diferente. Antes hablábamos de películas que nosotros tenemos como una sensación de haberlas visto en sala y que por lo que sea se nos ha quedado, aparte de la peli, cómo la vimos. Y yo lo tengo muy claro. Para mí el Vermin, que es una de las películas que puede salir próximamente, fue una experiencia de sala y si la hubiera visto en mi casa, pues a lo mejor hubiera sido bastante diferente el impacto. Es que esto... no sé exactamente a qué pertenece, porque aunque el cine físicamente haga que el fenómeno social esté y tú en tu casa no lo tengas, el resultado de la película es el mismo. Entonces influye tantísimo cómo la ves y dónde la ves y con quién la ves, que puede subir o bajar, lo que dices tú. Si tienes alguien que... Además, que si tienes a alguien que te está tocando los cojones con las pipas, evidentemente no vas a disfrutar ni en tu casa ni en ningún lugar. Pero, no sé, el sentir respirar a la gente, eso es una cosa salvaje. O un señor que, joder, a mí me pasó, yo qué sé, ir a ver Malmgrog de Cristi Puiu, que para los que ya hayáis visto o conozcáis, es una peli de 3 horas y media, casi 4, totalmente dialogada, y en el que se habla en rumano, en portugués, en alemán, o sea, 1000 idiomas, y están hablando de política, de filosofía, de todo. Y yo recuerdo tener a un señor que a la media hora decidió que era el mejor momento para echarse la siesta. Y otra señora por delante que se levantó 3 o 4 veces. Yo no sé si era que iba, no sé, pero bueno. O sea, tienes esas cosas en la cabeza. Claro, eso influye. Yo la última y influye también hasta dónde te sientas, ¿no? ¿Quieres ver la película un poco más tranquilo y tal? Pues igual tienes que cogerte una fila 3 si te da bien la vista, ¿no? Pero si te coges, si quieres estar como más pancho y ver las cosas más tranquilo, pues igual coges una fila más atrás y tu visión panorámica de la sala ya no solamente es la imagen de la pantalla, es que tienes a un montón de gente debajo. Claro, tienes las cabecillas por ahí, ves cómo la gente se mueve, ves cómo el que levanta el brazo para beber agua, influye mucho en el visionado. Yo la última que he visto en sala, que me he dado mucha cuenta de esto, ha sido Sirat. Justamente la vi hace muy poquito. Igualmente yo la vi Sirat hace 2 días. Pues yo la vi en fila 3 porque estaba llena la sala y los momentos de Sirat concretos que tú y yo sabemos, en esos momentos podía pasar una mosca y la oías. Yo recuerdo estar viendo Sirat y de repente... pasar un momento o algo que ocurre en mitad de la película con cierto vehículo y una señora gritar detrás ¡No! Claro, es o luego llegar al tramo final de la película y claro, que el silencio esté constantemente en la sala, pero que tenga latidos, ¿no? La propia sala de ¡pum! ¡Ay! No sé qué. Exacto. Eso... Son experiencias, ¿no? Sirat, si yo la veo en mi casa, que la volveré a ver cuando esté en Movistar o lo que sea, hombre, pues totalmente diferente la experiencia. Claro. Totalmente diferente. Verla en casa lo mismo que cuando fui a ver hace nada en La trama fenicia de Wes Anderson, que la fui a ver con mi pareja a las 10 de la noche, pues no es lo mismo que ir a ver la película a las 4 de la tarde. Tal cual. O sea... Y al final Goodbye Dragon Inn pues habla un poquito de esto también, de... Bueno, pues eso, el fenómeno social del cine, de la masa, desaparece. Y el único atisbo parece que hay un poquito de luz al final del túnel. Es ese niño, ¿no? En la película. El señor mayor que va, uno de los actores ya mayores que va a ver la peli, que ves que el niño está completamente fascinado por la película. Yo creo que el niño es el único que no separa la mirada de la pantalla durante toda la peli, porque los demás están a otros intereses. Hay uno que está oliendo al personal y ha venido a otras cosas. Y los actores de Dragon Inn,
Como Es que muy bonito lo de los actores de Dragon Inn. Sí, pero al Muy final bonito. tienen como una conexión que va... Es muy diferente, ¿no? De que un visionado, Imagínate, yo no me acuerdo de la primera vez que vi una película de cine, pero un niño tan Yo sí. pequeño, Yo sí me acuerdo. ¿cómo tiene que ser eso? Porque tiene que ser fascinante completamente, Yo me, ¿no? yo me acuerdo de la primera película que vi y creo que de la, bueno, y luego la siguiente proyección de la que tengo memoria me acuerdo también. Hmm. La primera que vi creo que fue Spider-Man 2 de Sam Raimi. Hostia. Y fui con mi tía, si no recuerdo mal, al cine. Estuvimos en unas butacas muy atrás y recuerdo mucho estruendo por los altavoces y tal. Recuerdo a Octopus y todas estas cosas y que fue una experiencia increíble. Claro. Y luego... Pero bueno, o sea, no tengo toda la película clara, ¿no? Pero tengo momentos que me parece muy bonito. Y luego otra de la que tengo mucha nitidez es... en un cine en Barcelona vi El Castillo Ambulante. Buah, de niños tiene que ser una cosa bárbara. Vi El Castillo Ambulante de niños con mis padres. Y wow. O sea, y ya he visto El Castillo Ambulante varias veces en el cine. Yo cada vez que sale en el cine, si la puedo ir a ver, porque me lleva, ¿no? O sea, claro, siempre que la veo me lleva, pero verla en el cine es algo muy, muy particular. Pues sí, tenemos a ese niño en escena que está completamente fascinado. Y una de las pocas conversaciones que también vemos más tarde, bueno, que no lo hemos mencionado. Llevamos 46 minutos de programa y no hemos hablado de fantasmas. No hemos hablado de fantasmas. En el minuto 44 de la película dicen, este cine está maldito. Que yo en ese momento dije, ¿qué? ¿Es Bruce Willis? Hombre, ¿Están todos muertos? La peli es un poquito eso también, ¿no? Sí, como sí, si sí. los fantasmas deambulasen por ahí y hiciesen simplemente ruidos, ¿no? Como si esos ruidos se hubiesen quedado en las paredes. El ruido de las pipas como si se hubiese quedado en las paredes. Como si el deglutir de las señoras esas que están comiendo, que parece que están comiendo, vamos, que no han comido en 5 años. Que aparte están comiendo como parece alitas de pollo o algo, porque hacen Sí, un pues ruido es como los grupos de chavales que son los sinvergüenzas ahora que van con el kebab y el Burger King al cine, que es como para matarlos. Pues un poco así. Sí, sí. Esa mujer chupando las alitas de pollo y sonidos rarísimos. Sí que hay algo ahí de... Hay algo fantasmagórico en estos personajes porque están perdidos o porque no saben dónde van. Tanto los que van allí para el petting como los que van allí para ver la película, que también están perdidos, que no quieren irse en ningún momento, que parece que están estirando los segundos. Hay algo fantasmagórico en la peli y de hecho algunas de estas escenas, si tú las aíslas y las metes el plano solo y le metes un violín de fondo, parece una película de terror hasta cierto punto, ¿no? Y la peli como empieza, si te das cuenta, es con un plano en el que el cine está lleno. Sí, sí, sí. Y luego no hay nadie. Exacto, exacto. Ya está el boyer, ya digamos ahí con una cortina que no sé identificar la segunda vez si es como del proyeccionista o de la taquillera. Está como el punto de vista de alguien que está viendo cómo esa gente ve. Lo de la mirada es una cosa salvaje en el principio de la película. Pero sí, el contraste es fuertísimo porque el principio está a reventar. Claro, y si es como si ese cine funcionase de forma fantasma, ¿no? Porque los personajes que intentan juntarse, como son la taquillera y el proyeccionista, nunca se encuentran. Nunca se encuentran. Entonces, si nunca se encuentran, están el uno y el otro. Claro. Que sí, ¿no? Debería, ¿no? Evidentemente. Pero es un poquito eso, ¿no? Jugar con eso, ¿no? De que nunca coincidan. O sea, cuando al principio de la película la taquillera hace todo el camino hasta la sala del proyeccionista y le deja allí el pan ese o lo que sea, el mochi gigante, no le vemos a él en ningún momento. Y luego cuando le vemos a él, le vemos por separado también. De hecho, como si funcionase solo. Él acaba viendo el bollito este, acaba encontrándose con el pastelito este, y entonces entendemos que sí, que simplemente pues no se han encontrado. Hay como una especie de historia de amor, no lo sé. Sí, una historia de amor ahí truncada, ¿no? Y sí, me pareció bastante interesante que la primera línea de texto fuera básicamente esto está maldito. Me interesa mucho. Y luego la que sí que hay un poco más de texto es cuando se encuentran los dos señores mayores fuera.
que se reconocen. Y hay... Sí, pues el final de la película ya. Sí. Y uno de ellos dice, nunca había visto una película o algo así. Y yo pensé, a lo mejor la traducción del subtítulo no es correcta. No sé si dice, no había visto aún esta película, que lo dudo, o realmente no he visto nunca una película en el cine. Y es una duda que se me quedó en el aire. No sé si en tu versión te acuerdas que ponía. Pues no, a ver. No sé si es un problema... Puedo abrir el archivo de subtítulos. Pues no sé si es un problema del de esto, pero sí que me pareció curiosa esa línea de texto, que lo que decíamos es justo en el momento en el que salen de la sala de cine con el niño pequeño y se encuentran los dos actores de Dragon Inn, de la película original. Hay algo ahí de la distorsión de los espacios, como decía, durante la proyección, que hace que se vea como el cine. Hace mucho que no veo una película. Hace mucho que no veo una película. Sí, y nadie viene y ya nadie viene al cine. Sí, nadie se acuerda de nosotros. Ya nadie nos recuerda. Exacto. Vale. Entonces sí que se parece a lo que tenía yo en mi copia. Es una frase que me dejó con muchísimo interés, con muchísimo misterio. Que dices, aparte de las pocas líneas de texto que hay, es que encima las que hay son para darle vueltas también. Y lo que decía, hay como esta especie de fragmentación ya directamente en la forma de la peli, ¿no? Como que lo que realmente debería hacer que la peli tenga una continuidad, que es el texto, el argumento, lo que sea, la sinopsis de esta peli es muy sencilla y es más experiencial y sensorial que no narrativa. Porque además, las 4 líneas de texto lo que te hacen es pensar, sentir y recapacitar, más allá de decir, vale, sé por dónde van los tiros. Yo no sé cómo cojones vendes esta película a nivel a un productor. ¿Cómo le vendes a alguien, voy a hacer una película así? Yo creo que la cosa es sentarse a verla, porque es otro nivel. O sea... Sí, pero quiero decir, para Simon Liang, cuando vende el proyecto, ¿cómo coño se lo hizo? Probablemente fue yo me lo guiso, yo me lo como, o porque ya lo conocían y al final pues la gente confía en este tipo de directores. Pero realmente es una propuesta de película muy difícil de levantar, porque es de estas películas, entre muchas comillas, que no pasa nada. Ha tenido tantas cosas difíciles de levantar. Ya. O sea, al final tienes que tener en cuenta de que Simon Liang, antes de Goodbye Dragon Inn, ya tiene 5 películas. Sí, por eso digo que seguramente el recorrido, esta película no la podría haber hecho como primera película, probablemente. No. Hombre, que yo lo repito mucho. Si veis Rebels of the Neon God, parece una peli espírica en cuanto a montaje. Es lenta, pero la comparas con... O sea, yo siempre digo, tú mírate el lunes Rebels of the Neon God y el jueves Days. Y son muy diferentes. La primera y la última película que ha hecho, con todo el largometraje. Y no te lo puedes creer, o sea, la mitad de la película de Days es un plano. Es que claro... Hemos llegado a un punto... Ya, de que sintetiza y al mínimo absolutamente todo. Pues mira, claro. Es un buen experimento, ¿eh? Ponerte las 2 pelis una detrás de otra para ver la evolución. Si no queréis ir igual tan a lo heavy, ¿no? Y no ver Days, pues Stray Dogs. Sí, que también es pausada, pero bueno, Stray Dogs yo la recuerdo también intensa, ¿eh? Intensísima, pero pausadísima, o sea... ¿Cuánto, en el momento final y tal, cuánto tiempo está mirando a la pared? Ese momento es increíble. Claro, Vive l'Amour, que es su segunda película, se hizo muy famoso, ¿no? Porque creo que el último plano de la película son 8 minutos de una mujer llorando en plano fijo. 8 minutos llorando en pantalla. Nada mal, ¿eh? Que de hecho, en la charla que dio en la Fundación Miró hablaba de la duración de los planos y creo que hablaba del plano de 6 minutos de Goodbye Dragon Inn, en el que el problema es que el plano se acaba porque se acabó la película. Se acabó la película, estaba claro. Es que físicamente se le acabó el rollo y se quejó al camarógrafo, le dijo, ¿pero por qué no has puesto otro rollo? Y dijo, bueno, es que ya no estaba pasando nada, ya hace ya, pero no se tenía que cortar. O sea que realmente... Claro, ¿quién te ha dicho a ti que tienes que dejar de grabar, tío? Ese plano, bueno, porque físicamente se acabó la peli, entonces no pudieron... O sea, realmente a este tío le das
bueno, una cámara digital con 14 teras y el cabrón te puede hacer un plano de 500 minutos y se queda tan ancho. Es súper interesante cómo hace el tratamiento del tiempo. Como decíamos, en la película hay muchos elementos que ya marcan el metrónomo, digamos, interno de los planos. Y hubo una cosa curiosa en relación a esto, que habló de una de las pelis de la saga Walker, que viéndola se le hizo larga al hijo de puta. Hubo un momento que dice, me parece un poco larga. No me extraña. Y que lo que hacía en ese momento, porque la veía que era demasiado larga y que la gente se dormía y decía, y yo también me aburro en ese momento, se ponía a cantar. Entonces, por lo que se ve, ahora cuando vuelva a Taipei, va a hacer una... en la proyección se va a poner a cantar, ¿no? Va a incluirlo en la copia. Va a sacar otra copia de la película con su voz, cantando, para que ese momento no sea tan largo. Y... Me parece increíble. Me parece increíble, tío. Es increíble. Porque, o sea, así es como evoluciona el cine. Claro, para él... No hay que... O sea, tú montas la película y dices, uy, se me hace un poco largo. Venga, vamos a poner a las Spice Girls. Tal cual. Porque para él las películas no están cerradas nunca. Es increíble. Él tiene la mentalidad de que la película no está terminada. O está terminada, pero siempre puede estar sometida a cambios. Y lo interesante es que esos cambios no salen de una reflexión de... No, tengo que hacer el Final Cut porque la propuesta que ha salido en salas no es la mía, no es mi visión del autor. No, es una cosa sensorial, real, ¿no? De este momento me aburre, vamos a mejorarlo. Apichatpong hablaba de que su cine, ¿no? En cuanto a la trascendencia y lo trascendental, buscaba, en cierta forma, de forma activa, la relajación absoluta del espectador y que él veía con buenos ojos que espectadores suyos viendo la película, tanto en casa como en el cine, pero sobre todo en el cine, durmieran para poder también experimentar la película más allá. A mí me ha pasado con alguna película de Apichatpong. Recuerdo Síndromes y un siglo, que me parece una película inmensa, increíble, una obra maestra. Verla de forma activa la primera vez. Y la segunda vez, entre que estaba cansado y ya has visto la película también, claro, entrar un poquito en ese trance y realmente funcionar, ¿no? Más allá de que te has dormido o no, de que conoces o no la película, funcionar, ¿no? De despertar momentos y encontrar que en la pantalla el flow es totalmente diferente a antes y que las imágenes se mueven de forma muy diferente, ¿no? Y alude en cierta forma, creo que busca más no el dormir a pierna suelta, sino esta sensación que todo el mundo hemos tenido de dormitar viendo una película, de estar viéndola pero saber que estás medio dormido, pero estás viéndola a la vez. Exacto. ¿Sabes? Esta cosa de estar en trance casi, ¿no? Sí. Medio... Te estás enterando de lo que pasa, pero tienes los ojos cerrados. Eso es, te estás enterando de lo que pasa, pero si te apagan la tele te quedas dormido. Tal cual. O sea, me parece de verdad... Si podéis hacer eso, o surge, igual estoy viendo una película, a ver, no sé, con Tiburón, pues no funciona eso. Pero con Goodbye Dragon Inn, por ejemplo, es una peli que sí que, conceptualmente es muy fácil de entender lo que pasa en la peli, de lo que va la peli. Puedes relajarte muchísimo, porque seguramente vas a cerrar los ojos 30 segundos y el plano va a ser el mismo, primero. Y segundo, porque la esencia de la peli queda muy clara, muy rápidamente. Y te invitan mucho también a eso, a verla. Es una cosa... No hay mucha... No tienes que estar pendiente de un desarrollo narrativo, de 400 tramas, no tiene nada que ver con eso, lo que dices tú. Lo haces eso con Tiburón, pues seguramente te perderás la mitad de la peli. Sí. Pues muy bien. Goodbye Dragon Inn. La despedida... Hubiera sido bonito acabar la temporada con esta peli, porque sería como la despedida del podcast. Pero mira, no nos ha cuadrado. Aún así, recordad que tenéis 4 propuestas para la semana que viene, que si te parece, John, pasamos a recordarlas. Nosotros seguimos con el fenómeno social del cine a través de la pantalla. Os recomendamos 4 películas, vosotros elegís una y nosotros venimos a charlar sobre ellas. Tenéis 4 propuestas. La primera es Vermin, La plaga, una película de Sebastián Banizek, muy recomendable. Possum,
También de bichos, Matthew Holness. También de bichos. También de bichos. Película británica. Este es el resumen del podcast. Hablando aquí de cosas súper trascendentales. Pelis de bichos. Siguiente. Hotel de Jessica Hausner. Propuesta bastante interesante. Y Kill List, la película de Ben Wheatley que tenéis que ver antes que Megalodon 2. Recordad, entráis en Twitter, votéis por vuestra película favorita y nosotros nos vemos el día 29 de junio para hablar de la peli, despedirnos de todos ustedes y veranito. A tomar caipiriñas. No me he tomado nunca una, pero bueno. Pues a tomar caipiriñas, mojitos y lo que caiga. Pues goodbye, John. Gracias por pasarte por aquí. Nos vemos en la siguiente. Chau, chau. Y nos Chau, vemos chau, como Rafa. todos vosotros. Adiós, adiós, adiós. Chau.